Estamos en este espacio de científicas y científicos. Hoy vinieron 2 científicos a visitarnos y vamos a hablar de las auditorías en las universidades, esto de lo que tanto se comentó en algún momento. ¿Son o no son auditadas las universidades? ¿Quiénes hacen las auditorías? Bueno, esto es un poco lo que vamos a tratar de develar hoy, de aprender también, porque bueno, era un manejo que ciertamente la ciudadanía no tenía por qué conocerlo y de repente cuando se puso en agenda este tema, todos empezamos a ver cómo era este procedimiento. Tengo el placer de saludar a Darío Mejías, es ex auditor interno de la UNL, expresidente del Tribunal de Cuentas Municipal, docente investigador en temas de integridad pública y presidente del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas. Hola Darío, bienvenido. Hola Diana, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Un placer. Y también está Emir Espinosa, es ex auditor interno de la UNL, docente investigador y secretario de Planeamiento de la Facultad de Ciencias Económicas de esta universidad. Hola Emir, bienvenido. Hola Diana, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Darío, Emir nos acompañan y también, bueno, vamos a hablar con ellos este tema tan importante. ¿Qué es lo que debiera saber la gente en relación a las auditorías de la universidad? Porque un poco esto se difundió a raíz de los problemas con el presupuesto y la adjudicación de fondos para funcionamiento. Entiendo que es un tema intrínseco de las universidades, pero como se ha hecho popular, se ha bajado a toda la gente, vamos a tratar de explicar de qué se trata. ¿Quién quiere empezar? Esto es libre. Breve para comentar que en verdad existen 2 órganos rectores del control a nivel nacional. Las universidades, partiendo de las universidades, son nacionales. Esos 2 órganos, uno es la Sindicatura General de la Nación, ¿sí?, que tiene una dependencia técnica del Poder Ejecutivo, y la Auditoría General de la Nación, que es el control externo con dependencia del Poder Legislativo. Entonces, los controles, cuando se piensan como sistema de pesos y contrapesos, ¿sí? Como un poder controla al otro poder. Claro. Y en el medio quedaron las universidades, en la discusión en su momento de la ley 2456 en 1992, si ellos conformaban en verdad el sector público nacional y dependían o no del Poder Ejecutivo, ¿sí? En esa discusión, que era una cuestión orgánica y la otra presupuestaria. Orgánico, sabemos que la universidad es el marco de su autonomía que le consagró la reforma del 94, autonomía y jerarquía no dependen del Poder Ejecutivo, ¿sí? Son organismos autónomos y autárquicos, por lo cual su dependencia, ¿sí?, pasa al Poder Legislativo, pero no es una dependencia orgánica, ¿sí? Uno miraría el organigrama y no están las universidades ahí, sino una dependencia en términos de quien aprueba el presupuesto y asigna el presupuesto del Poder Legislativo, el presupuesto que reciben las universidades. Pero eso no quiere decir que la SIGEN, ¿sí?, como órgano dependiente del Poder Ejecutivo, no controle a las universidades. De hecho, hasta el año pasado, las unidades de auditoría interna de las universidades dependían orgánicamente del Poder Ejecutivo. Hasta ahí, un tanto complejo el entramado del control. Por eso no es algo que toda la sociedad deba conocer, sino que deben conocer los organismos que amerita, pero bueno, esto se ha abierto al público y por ahí todos empezamos a hablar de este tema y está bueno conocer y profundizar un poquito más. Así que me parece que era importante este dato. Porque también se habla de, o se cuestionan ciertos movimientos o gastos de las universidades y hay que decir que todo tiene una asignación, que hay partidas que se asignan, que hay cuestiones específicas, con lo cual, bueno, poner en duda esto por allí excede lo posible, dado que se ejecutan partidas, se ejecutan presupuestos y todo tiene que estar reglamentado. Difícilmente se haga un gasto sin el comprobante, conociendo a los contadores, sin el comprobante correspondiente, pero bueno, si ustedes lo quieren explicar más en términos de procedimientos, por supuesto que viene muy bien. Sí, eso tiene que ver con una cuestión de ejecución de los fondos y de rendición, que es lo que viene en definitiva un poco el proceso de auditoría a controlar en esta cuestión ex post. Al menos este tipo de auditoría controla cuestiones que ya han sucedido
Y en el ámbito de las universidades en general, y en particular en la Universidad Nacional del Litoral, ese proceso está estructurado al menos en 3 etapas. Una etapa de planificación o planeamiento estratégico que tiene que ver con una mirada de largo plazo de la unidad de auditoría interna, en colaboración en realidad con los requerimientos también de la máxima autoridad de la universidad, porque en definitiva esto que comentaba Darío, en esta cuestión un poco compleja de quién dependen el control de las universidades y en particular las unidades de auditoría interna. Bueno, acá hay claridad en eso. Las unidades de auditoría internas dependen de la máxima autoridad de la organización, en este caso del rector, y en definitiva van a construir auditores o auditoras titulares en conjunto con los requerimientos del rector, ese plan estratégico que tiene una mirada de 5 años. En 5 años, en definitiva, lo que tenemos que lograr desde la mirada de la auditoría es de poder controlar, monitorear y evaluar los diferentes procesos que atraviesan a la organización. Y hablo de procesos y no de dependencia, porque en algún momento se confundía esta cuestión de, bueno, sí o sí tenemos que pasar por todas las dependencias de la universidad, y hace un ratito también Darío lo mencionaba. El objetivo, en definitiva, tiene que ver con el control o la evaluación, en realidad, de todos los procesos que atraviesan. Y ahí tenemos distintos procesos. El proceso por ahí sustantivo principal, y que también la SIGEN en esto tiene especial atención en esta vinculación y colaboración que tiene con las universidades. Si nos preguntamos cuál es el proceso que tiene mayor impacto en términos de riesgo en el ámbito de la universidad, probablemente todos coincidamos en que ese proceso es el otorgamiento del título. Claro. Que es el proyecto de auditoría, en definitiva, que está en todos los planes anuales y que también tiene especial atención en los planes estratégicos. Darío también hace un ratito lo mencionaba en esto de el riesgo que significa para la universidad pública, en este caso, emitir un título que no tenga en realidad el cumplimiento de todos los requisitos que acrediten ese título. Entonces, es uno de los proyectos, pero también después vamos a ver que en ese proceso de auditoría vamos a ejecutar proyectos vinculados a rendición de cuentas, proyectos vinculados directamente a la cuenta ahorro, inversión, financiamiento, que también ha sido un tema bastante en agenda el último tiempo, que es la forma también en el caso puntual de las universidades, de mostrar cómo se ejecutaron los fondos que han sido recibidos. Bueno, ¿qué quiero decir con esto en términos generales? Que hay toda una programación sustentada a partir de toda una normas de control interno gubernamental que las universidades la toman como buenas prácticas, y a partir de ahí definen sus planes estratégicos, sus planes anuales y la ejecución de cada uno de los proyectos de auditoría. Bien, estaba pensando que sería algo así como guarden el comprobante, que si no después me lo pide el auditor y si no lo tengo, ahí hay un problema. Pero eso solamente para llevarlo a términos que manejamos todos los días. Si ustedes por allí reciben la inquietud de la universidad en este sentido, digo, se pueden solicitar auditorías especiales, se pueden solicitar por allí alguna revisión de acuerdo a alguna problemática o algún tema, sin que esto, obviamente quiera detectar una irregularidad, sino por allí surgen inquietudes en torno a determinados temas y se puede solicitar este procedimiento adicional. Sí, de hecho, en las planificaciones anuales, cuando la UAI dice, este año vamos a controlar esto, un 80% va a proyectos específicos y un 20% queda en horas para proyectos que requiera o la Sindicatura General de la Nación o que pida, por ejemplo, el rector que se audite un determinado tema, ¿sí? Eso queda abierto en ese plan anual para proyectos con demandas específicas. Bien. Por eso ahí Emil comentaba, decir, si uno pensaría en la universidad, ¿cuál es su tema más sensible, el tema de riesgo más alto? Es la emisión de título. Claro. El segundo tiene que ver con el uso de los recursos. De hecho, en la universidad
el AGN, la Auditoría General de la Nación, el año pasado remitió el último informe de auditoría sobre la generación y aplicación de los recursos propios, es decir, todo lo que la universidad genera como recursos propios a través de servicios que brinda a terceros.